¿Realmente sabemos y conocemos cómo imprimir PLA? Si no, aquí te diremos cómo. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal IP3D. Hoy nos daremos cuenta de cómo imprimir nuestro material PLA y tener criterios para ver cuánta resistencia va a tener nuestra pieza impresa. Pero antes de continuar, recuerda seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, seguirnos en nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, ya que estaremos compartiendo cierto tipo de contenido educativo para que día a día podamos crecer mucho más en este mundo de la impresión 3D. Así que, continuemos. Listo. Como dijimos en el principio, vamos a hablar de cómo imprimir nuestro material PLA. Tener en cuenta puntos claves que se nos pasan a la hora de hacer trabajar en nuestro laminador. Tener en cuenta también si necesitamos una aplicación con una resistencia, qué resistencia es buena para el PLA. Conociendo esto, vamos a evaluar nuestro material con el primer punto, que sería resistencia a la deformación. Entonces Luis Carlos, si yo te pregunto cómo clasificar ese material con las diferentes medidas, ¿cómo lo clasificarías? Pues bueno, el PLA respecto a deformación es uno de los que se comporta mejor, ya que tiene como una flexibilidad extra que no tiene, digamos, el ABS o el PETG. Entonces esa flexibilidad extra le ayuda a tener un poquito más de resistencia a la deformación. Ok, entonces podemos clasificarlo como Sí, bueno. Okay. Bueno, alto. Perfecto. Y cuando hablamos por lo menos de impacto, ¿qué ventajas nos ofrece o desventajas nos ofrece este material PLA con la resistencia al impacto? ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, en el impacto pues ya toca ver la naturaleza del material. Pues el PLA está compuesto a base de maíz o de caña de azúcar en otros casos. Entonces, por esta naturalidad es que presenta una baja resistencia al impacto. Definimos como impacto como el golpe a una velocidad considerable en corto tiempo. Entonces, si uno prueba una pieza de PLA dándole con un martillo o algo así, pues vemos que sufre mucho más que el ABS o el PETG, que son pues como los materiales rígidos que estamos como comparando. Ok, entonces resistencia al impacto Mala. Ok, ahora entramos a un factor muy importante que normalmente no tenemos consideración o realmente desconocemos, que es la temperatura. ¿Qué tanta resistencia a la temperatura tiene nuestro material PLA? El PLA, pues normalmente en la impresión, el PLA es uno de los materiales o el material que se imprime con mucho menos temperatura. Entonces, esto lo que hace es darnos a entender de que el material presenta una baja resistencia térmica. Hablando un poquito de cosas más técnicas, el PLA tiene una máxima temperatura de trabajo máxima a 60 a 55 grados. Entonces, a partir de esa temperatura ya se empieza a deformar el material. Entonces, en conclusión, el PLA es muy malo para resistencias térmicas. Ok, entonces ya teniendo ese valor en cuenta, ya tenemos un poquito más de conocimiento cómo ir clasificando o seleccionando nuestro material a la hora de imprimir nuestras piezas. Otro tema importante en esta clasificación de propiedades es el peso. ¿Qué tanto nos influye esta propiedad en el material? ¿Cómo podemos medir el peso en este tipo de casos? Pues ya hablando del peso, ya se habla digamos de la densidad del material. El PLA tiene una densidad media comparada entre el PETG, que es mucho más pesado, y el ABS, que es mucho más liviano. Entonces, digamos, si en sus casas tienen material PLA y material ABS, digamos nuevo o algo así, pueden comparar más o menos cuánto embobinado tiene cada rollo. Se va a presentar que trae más metros el embobinado de ABS que el embobinado de PLA. Entonces, digamos, podemos tener los benchy de el mismo volumen, pero su peso va a variar unos gramos. ¿Por qué? Por la densidad del material. Entonces el PLA tiene una
una densidad media respecto al PETG y al ABS que estamos comparando. Ok, listo. Y por último, nuestra última característica, para también tener en consideración, y creo que una también de las más importantes, porque va desde nuestro almacenamiento del filamento, como desde a la hora de imprimir, ver si realmente nuestro filamento, qué tan húmedo está. Entonces, el factor de humedad creo que juega un papel muy importante en este punto, de incluso tanto del PLA como de todos los materiales. Entonces, ¿cómo podemos medir la capacidad de humedad del material PLA? ¿Cómo podemos definir qué tan bueno o qué tan malo es respecto al ABS y al PETG? Pues el PLA, lo mismo decíamos con el parámetro de resistencia térmica, por sus características absorbe mucho más fácil la humedad que el PETG o el ABS. Lo absorbe más rápido en consideración de estos dos y por ende pues se tiende a dañar muy fácil. Entonces siempre es recomendable decirle a los clientes o a los usuarios guardar muy bien todos los materiales, pero el PLA mayoría es mucho más que tiende a absorber la humedad. Entonces podemos clasificarlo como malo. Malo. Nosotros acá desde IP3D siempre recomendamos a los usuarios que almacenen muy adecuadamente los filamentos, ya que normalmente la humedad está en el aire y siempre va a entrar a nuestros carretes. Siempre recomendamos mantenerlas con bolsas Ziploc. Si pueden tratar de mantenerlos sellados al vacío con bolsa de sílica, ya que por lo menos cuando la humedad entra a nuestro material, básicamente hace que pierda el 40% de las características de las propiedades de nuestro material. Entonces es muy importante que tengamos esto presente. Sí. Entonces, ya conociendo las características y las propiedades mecánicas de este material, ya tenemos un poco más de conocimiento si poder aplicarlo en piezas o no. Bueno, como les comentaba, para imprimir PLA pues básicamente no hay mucho que configurar en nuestro laminador. Solamente tener en cuenta ciertos parámetros y qué pieza necesito imprimir. Por lo menos acá tengo en mi cura, estoy usando la versión 4.8 con una área de impresión de una Ender 3 Pro. Acá pueden ver, acabé de colocar un benchy, el famoso benchy. Y en altura de capa, ¿qué podemos decir? Pues la altura de capa básicamente va a ser la definición que va a tener mi pieza. Mientras más alta sea mi altura de capa, mayor se va a notar las capas. Mientras menor sea mi altura de capa, más definición va a tener mi pieza impresa, pero eso a su vez me va a dar más horas de impresión. Cuando hablamos de altura de capa inicial, pues básicamente es la primera capa esa que se deposita. Nosotros por defecto acá siempre colocamos 0.2, porque normalmente podemos encontrar que la nivelación se realiza con una hoja de papel. Pues aproximadamente esta hoja de papel tiene un grosor de 0.2 milímetros, y para que no se pierda esa nivelación a la hora de imprimir, pues conservamos este valor. Ancho de línea pues va a ser el ancho o el diámetro de la boquilla que tenemos en nuestra impresora 3D. Pasando a perímetro, pues perímetros son los contornos de nuestra pieza impresa. Segmentemos un momento acá para explicarles. Perímetros son estas líneas que ustedes ven acá, que el cura realiza. Si nosotros vemos acá, vemos una línea roja y dos verdes. Esas líneas me dicen que ahí tengo 3 perímetros. Si yo bajo a 0.8, segmentando, vemos que ahora tenemos 2 líneas. Entonces, lo que recomendamos siempre para que pueda hacer una pieza impresa óptima es a partir del doble de mi boquilla. O sea que si yo tengo una boquilla 0.4, como en este caso, el doble 0.8, a partir del 0.8 yo voy a empezar a aumentar mis perímetros. Si tengo una boquilla de 0.5, el doble grosor de la pared que yo necesito colocar es 1 milímetro. Y así sucesivamente a medida que tenga las boquillas de diferente diámetro. Yo voy a colocar 1.2, que es el rango normal que vemos que acá en IP3D las piezas impresas
agarran mayor dureza. Capas superiores e inferiores pues son esas capas que hace al principio y al finalizar la impresión. Por lo menos fíjense, yo tengo 1, 2, 3, 4 capas, 3 capas, perdón. 1, 2, 3 capas, y a partir de esas 3 comienza a hacer el relleno, y así arriba también comienza a hacer esas 3 capas que le siguen. Patrón superior e inferior, pues ese patrón inicial que vemos acá, pues nosotros acá siempre utilizamos lineal. Optimización, optimizar el orden de paredes de impresión, pues siempre lo mantenemos activado, ya que nos optimiza ese tiempo de impresión al pasar por todas esas paredes. Rellenar espacio entre paredes siempre en todas partes, al igual que imprimir paredes finas. ¿Por qué? Porque hay veces que ocurren estos detalles, que descargamos un archivo STL y si ustedes ven, fíjense, hay una cierta grieta allí. El programa lo que me va a hacer es que me va a poder imprimir esa pared. Y la alineación de costura en Z, nosotros siempre recomendamos esquina más pronunciada. ¿Por qué? Porque el programa va a detectar cuál es la esquina o cuál es el borde donde menor se vaya a ver esa costura que él hace a la medida que suba, y así va a hacer que nuestra pieza impresa tenga mucho mayor definición. Pasando a relleno, pues básicamente el relleno va a depender de qué pieza impresa quiero imprimir. Pues podemos manejar desde un 0% hasta un 100%. ¿Qué tipo de patrón? Entre rejilla y líneas son los patrones que mayor velocidad tienen y menor material se consume. Siempre utilizamos normalmente rejilla, por lo menos acá no lo va a detectar porque está en un 100%, bajémoslo a un 50%. Y rejilla siempre va a ser ese patrón que nosotros consideramos utilizar a los usuarios porque me da una mayor resistencia. Material, un tema muy importante porque muchas veces no conocemos la temperatura del material. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente a veces cuando somos usuarios nuevos en el mundo de la impresión 3D, pues no conocemos este material, pues yo les recomiendo, voy a abrir acá un archivo. En Thingiverse hay un archivo como este, que son test de impresión. Yo puedo acá empezar desde 180, en el caso del PLA, y acá puedo configurar 180. Con una base de impresión de 60, pues ahí yo puedo segmentar y mandar a imprimir mi pieza impresa. ¿Yo qué voy a detectar con mi prueba de temperatura? Pues primero que esos puentes me los haga de forma óptima, el numerito salga de forma correcta, y sobre todo este cono que salga lo más preciso posible, que no hayan pelos o hilos por estos lados, sino que pueda salir de forma óptima. ¿Cómo recomendamos acá? Pues hacer test de temperatura en 180, 185, 190, 195 y 200. Y así el material requiere más de 200, pues seguir haciendo pruebas de impresión con ese tipo de archivos. Pues la temperatura de impresión es la que me va a definir prácticamente toda la pieza, pero yo puedo manipular mi capa inicial si quiero que mi primera capa inicial sea más caliente que la temperatura de impresión, o un poco más fría. La temperatura de impresión inicial, como les decía, también las primeras capas, a qué temperatura quiero que se fundan. Una temperatura de placa de impresión de unos 60, en caso de aquellas impresoras 3D que no cuenten con una base de impresión, pues básicamente en 0, ya que el PLA por defecto no necesita base calentada. Un flujo siempre de 100% cuando tenemos materiales óptimos, materiales adecuados, el cual sabemos que van a funcionar de manera muy eficaz. Velocidad es un tema muy importante en muchos tipos de materiales, ya que básicamente no sabemos controlar esas velocidades, qué parámetros mover, cuáles no, y cuáles serían los valores estables para mi impresora 3D. Pues para impresión del PLA nosotros trabajamos entre un 60 y 70 milímetros por segundo. Con un relleno de siempre trabajamos la mitad de mi velocidad de impresión, o un poco menos. En este caso mi velocidad de impresión está en 70, yo tengo mi velocidad de relleno en 32. Velocidad de pared exterior es la pared que se ve, la que el usuario siempre aprecia, por lo menos esta externa, y yo siempre la manejo mucho menor que mi velocidad
de relleno. La velocidad de pared interior, la que prácticamente no se ve internamente, ya les muestro de qué estoy hablando, pues es esta pared, miren. Esa última pared que se ve acá, esa es la velocidad de pared interior. Pues como es la que no se ve, la que no necesita tener tanto detalle, la manejamos normalmente a la misma velocidad que el relleno. Velocidad superior e inferior. Aquí hablamos de las capas. Las capas, las primeras capas, las últimas capas, por lo menos estas primeras capas, necesitan depositarse a muy baja temperatura. ¿Por qué? Primero la inicial es porque es la que va en la base. La primera capa me define el éxito de mi pieza. Y pues la última para que tenga un buen final la pieza impresa. Velocidad de soporte, pues a qué velocidad yo quiero que mi soporte se coloque. Básicamente nosotros trabajamos entre 28 y 32 milímetros por segundo, que es esta que está acá. Velocidad de desplazamiento entre 80 y 110 dependiendo de mi equipo. Si es un equipo con rodamientos lineales, con guía lineal o con llantas del ring, cada uno va a variar su función. Pero normalmente entre esos tres siempre manejar entre 80 y 110 milímetros por segundo. Yo siempre tengo un rango de manejar en 90 milímetros por segundo porque considero que aquí las piezas me quedan muy bien detalladas. Velocidad de capa inicial, como les dije, pues la primera capa es lo esencial, tanto de la primera capa como el borde o la falda, pues la manejamos a la misma velocidad que la pared exterior o un poco menos, ya dependiendo de mi material. Pero en el caso de pelea, como les digo, como no tiene muchas restricciones, pues simplemente a este tipo de velocidades acá las pueden copiar y pueden hacer sus pruebas de impresión a ver cómo les funciona. Y en los comentarios nos dicen qué tal les parecen estas velocidades, cuál sugieren ustedes que podemos probar. En la parte de desplazamiento, pues aquí hablamos lo que es la retracción del material. Pues bien, si tenemos un extrusor directo, yo siempre recomiendo trabajar de 2.5 a 3.5 milímetros con una velocidad de 25 a 30. En el caso de la Hender o cualquier tipo de equipo de extrusor Bowden, manejar entre 5.8 y 6.5. Yo acá siempre considero 5.8 con una velocidad de 30 milímetros por segundo. ¿Ok? Modo peinada pues es simplemente ese recorrido que va a hacer mi extrusor cuando ya hay muchas piezas impresas, pues por donde se va a mover adecuadamente. Yo siempre utilizo no en el forro y evitar partes impresas y soportes al desplazarse, para que cuando haya muchas piezas impresas, vamos a hacer un ejemplo, que yo tenga esta pieza acá y esta pieza acá, pues el extrusor que va a hacer este recorrido. Cuando termina esta y debe pasar a esta, pues él termina acá, hace este zigzag y comienza a imprimir nuevamente. Entonces por eso habilito siempre el modo peinada, no en el forro, y evitar partes impresas al desplazarse. Y los soportes, obviamente. ¿Qué es no en el forro? No en el forro es esa primera capa. Cura lo define como esa primera capa. Entonces como es la primera capa no hay ningún problema porque todo va a estar a la misma altura. Pero ya cuando empieza a haber más elevación de soportes, de pronto el extrusor puede colisionar con la pieza impresa y nos puede dar algún tipo de problemas. Refrigeración, pues el pelea no tiene ninguna restricción con la refrigeración, solamente mantenerla siempre al 100% y con una que se inicie al 100% una altura de capa de 0.6, o sea en la tercera capa en mi caso. Los soportes no tienen ningún tipo de restricción tampoco. Tenemos tocando la placa de impresión o en todos los sitios. Ángulo de voladizo, nosotros siempre recomendamos colocar 50 grados, ya que a partir de esto el programa va a detectar dónde colocar y dónde no. Patrón de soporte, pues siempre usamos zigzag. Hemos descubierto que es el que mayor contacto tiene con la pieza. Densidad, pues al igual que el relleno, lo mismo. ¿Qué tanta densidad de soporte va a tener mi pieza impresa? Si lo amerita o no. Conectar zigzag del soporte, muy importante.
habilitar borde del soporte en caso de que los soportes sean muy delgados. Distancia en Z y XY del soporte, pues nosotros hemos manejado en distancia Z 0.1 y en XY 0.9. ¿Eso para qué? Para que al retirar mis soportes puedan retirarse de manera muy suave. Tenemos un video de soportes, uno de los últimos videos que hemos sacado. Te recomiendo que los vayas a ver para que veas cómo optimizar tus soportes y puedas ahorrar tiempo y material. Esta parte también la recalcamos mucho: habilitar techo y suelo del soporte, pues siempre deshabilitados, porque vienen siendo como las caras superiores e inferiores, las capas, y hacen que el material quede fijado con la pieza impresa. Y adherencia de la falda de impresión, pues el PLA no tiene ningún tipo de resistencia en las bases de impresión, pues simplemente con un fijador y una falda, pues ya tenemos la falda. Para los que de pronto alguien no lo conoce, pues es son estas líneas que deja acá, esta línea que deja acá. Ya me quitaron el soporte un momento, lo coloco acá. Y esta línea yo lo hago siempre en el material PLA para primero limpiar bien mi boquilla, y en esa primera capa, cuando el extrusor termina de hacer mi falda, que va a depositar la primera línea, esté cargado al 100%. Entonces concluimos que el PLA es un material muy fácil de imprimir, perfecto para los aprendices que apenas están comenzando en el mundo de la impresión 3D. Entonces nosotros vamos a seguir sacando videos acerca de cómo imprimir nuestros materiales. Viene por ahí el ABS, el PETG, el TPU y diferentes materiales que nos llegaron nuevos aquí a IP3D. Sí, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Les recordamos siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre, como les recalcamos, siempre subimos contenido educativo. Estamos formando un nuevo grupo de Telegram, ya pronto lo vamos a estar compartiendo abiertamente. Estamos terminando de todos los detalles, todas las guías, todos los posts que nosotros siempre estamos realizando van a estar allí totalmente gratis. Entonces siempre recuerden suscribirse y dejar los comentarios qué más quieren ver en estos videos, qué más quieren conocer sobre el mundo de la impresión 3D. Así que yo creo que ha sido todo por hoy. Listo, entonces nos estamos viendo en el otro video y ya saben, sigan las redes sociales y estar pendientes que vamos a sacar más cosas. Bueno, nos vemos.